Bueno, hermanos, me gustaría que pudiéramos entrar a compartir algunos aspectos del capítulo 12 de Hebreos, especialmente los primeros versículos, que son los que me voy a estar concentrando, versículo 1 al versículo 11. Yo tengo la versión Reina Valera del 60. eh, voy a, voy a leerlos antes de comenzar a hablar. No voy a necesariamente ir versículo por versículo, pero vamos a leerlos para ponernos en contexto. Dice así la bendita palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis, la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Bueno, pues quisiera compartir un poco sobre estos primeros 11 versículos de la carta o epístola a los hebreos y, y su pertinencia para la iglesia de, de hoy. En este capítulo 12, la atención se coloca sobre la vida que nos llama el nuevo pacto, o sea, cómo debemos vivir en el nuevo pacto. Y el enfoque, como pudimos leer en el versículo 10, es la santificación, aquello que en el pasado fue llamado el pueblo a buscar de Dios, a obedecerle, pero claramente la escritura aseveraba que por causa del corazón rebelde le era imposible al pueblo obedecer los mandamientos, mostrando Dios entonces con toda claridad, especialmente por medio de los eh, profetas mayores y menores, que Dios obraría soberanamente y directamente sobre un remanente en el que Él cambiaría el corazón de piedra, pondría un corazón de carne para que ellos realmente pudiesen buscarle, para que ese corazón anhelase las cosas del reino, para que sus afectos, pensamientos, para que su estilo de vida se alineara, se sujetara de buena manera a la voluntad de Dios. El autor de Hebreos en estos primeros 11 capítulos muestra claramente que Jesús es el cumplimiento
de aquel Mesías prometido, que por medio de su muerte, su sacrificio, ha redimido a aquellos que el Padre le dio como hijos, como se establece en Hebreos capítulo 2, que aquello que no pudo lograr eh, Moisés, llevar al pueblo realmente al verdadero reposo, se cumple en Cristo, pues Él es la verdadera tierra de reposo, Él es el reposo. En Él descansamos y se establece que entramos en ese reposo, en Hebreos capítulo 4, por medio de la fe. Y así sucesivamente nos va llevando hasta comenzar desde el capítulo 7, claramente a dejarnos saber que Él cumplió el nuevo pacto, que Él es el nuevo pacto, que Él es fiador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Un pacto que aunque se habla como un nuevo pacto, realmente es el pacto de redención o el pacto de gracia, aquel, aquel acuerdo entre las tres personas de la deidad en separar un pueblo de aquella creación para sí mismo, el cual sería redimido, como establece Efesios capítulo 1, por medio del Hijo, y que tal conocimiento de ese plan y de esa obra de redención sería aplicada eficazmente por Dios, amado Espíritu Santo. Así que ya en el capítulo 11 han sido confrontados y durante toda esta carta a mantenerse firmes, ya que luchaban con los llamados judaizantes, aquellos que veían todavía que la salvación estaba en la obediencia, en el antiguo pacto. No podían desligarse o separarse, pensando que a través de la ley de Moisés podían realmente ser justificados, lo cual claramente era imposible según la ley y como claramente se establece en el Nuevo Testamento, que nadie es justificado por medio de las obras, sino todo lo contrario. Por medio de esas obras que son demandadas, podemos ver con claridad nuestra pecaminosidad. Resumida en cuanto, claramente, no sé, por citar un pasaje, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, quedamos todos destituidos de la gloria de Dios. Así que la única manera de hallar una buena relación con Dios o estar en una buena relación con Dios sería por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 5. En Él es que somos justificados y venimos a tener paz para con Dios. Así que llamando a estos hermanos, que la carta tiene un toque claramente escrita por alguien que conocía muy bien la ley y cuyos destinatarios parecen ser judíos en su mayoría, que están siendo lamentablemente persuadidos, como están siendo muchos cristianos hoy, persuadidos a retornar al judaísmo, como si realmente regresaran a la ley de Moisés, que es falso, y aún en el tiempo de Jesucristo ya ellos vivían eso. Jesús le dijo: ustedes han invalidado mis palabras por vuestras tradiciones, y esas tradiciones que ya se empiezan a mencionar en el Nuevo Testamento son parte de aquella enseñanza oral que va a dar paso a lo que posteriormente va a ser el Talmud babilónico y el misticismo luego judío de la Cábala hebrea, donde claramente Dios no estaba, era un concepto totalmente diferente a lo establecido. Jesús le dice en su tiempo a algunos de estos líderes que ellos realmente, aunque hablaban de Abraham, no seguían a Abraham y que Abraham realmente lo había conocido a él, que ellos no eran hijos de Abraham, que tenían otro padre, hijo de nuestro padre realmente es el diablo. Pero aquellos que hemos sido llamados por Dios, que hemos participado del nuevo pacto, que se nos ha dado un corazón con nuevos afectos, donde ese corazón eh, fue lo que permitió que al escuchar la palabra pudiéramos entrar en ese verdadero arrepentimiento de nuestros pecados y en esa fe por la cual somos salvos como un don de esa gracia, como se establece claramente en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, donde aún aquellas obras que somos llamados a realizar son obras que Dios mismo preparó desde antemano, Efesios 2:10.
Así que si Dios ha proveyó desde el pasado en su consejo eterno algo mejor para nosotros, donde nuestros hermanos que nos precedieron no serían perfeccionados aparte de nosotros. Así termina el capítulo 11. Y aún así, ellos vivieron por fe, fueron salvos por fe y fueron sostenidos por medio de la fe, aun cuando se nos dice que el mundo no era digno de ellos y que no todos recibieron durante su vida lo prometido. A nosotros se nos llama, viendo esa gran nube de testigos, a continuar nuestra carrera, a caminar, a vivir la vida cristiana. Cuando somos llamados porque hemos sido apartados, así establece la Escritura, pero ese llamamiento que está basado en aquellos que Dios separó o apartó y que nos hace santos, eso significa apartados o separados para un propósito divino, nos inicia en un proceso llamado santificación, porque el verdadero deseo de Dios en la salvación no es solo el perdón de nuestros pecados, sino la transformación de nuestro ser. Creo que se establece muy claramente en Romanos capítulo 8, allá en los versículos 29 al 30, especialmente en el 29, se dice que el plan y el deseo de Dios es hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y eso no significa que seamos semejantes en términos de que podamos, como algunos, ¿verdad?, falsamente enseñan, poder ser semidioses. No, no es nada relacionado con ello, sino en términos del carácter, del ser, de nuestra persona. Eh, que podamos pensar, vivir, anhelar las cosas de Dios, que de la misma manera en que Jesucristo vivía para la gloria del Padre, y él mismo decía, yo no hablo por mi cuenta, lo que escucho del Padre, eso es lo que yo hablo, que nosotros podamos hablar y vivir y actuar de esa misma manera, que podamos actuar como hijos del reino. Pero para poder actuar como hijos del reino, tenemos que estar conscientes que todavía estamos en ese proceso de santificación. Por eso empieza el versículo diciendo, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hemos sido precedidos por otros hermanos que claramente nos muestran cómo Dios ha obrado, cómo Dios actúa, no debemos tener ningún temor y es claramente un testimonio de cómo Dios obra a través de la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, se nos confronta con que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? Porque todavía no somos obra acabada en el sentido de que estamos todavía en esa transformación de lo que podríamos citar Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, donde allí se establece, despojados pues del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Y por ahí continúa el pasaje. Así que nosotros somos llamados a vivir y a procurar esa vida de santidad. Si bien es cierto que en términos de la doctrina reformada, la salvación es de Dios y solo se la podemos atribuir a Dios. Eh, Se usa la palabra monergista, es una acción directa solo de Dios. No obstante, en la santificación es diferente. Aunque la obra la continúa Dios y es Dios que la comenzó y él finalmente descansa en él, como se establece en Filipenses capítulo 1 en adelante, donde allí se dice que eh, lo que él comenzó, él lo va a terminar. No obstante, los creyentes somos llamados a participar de la santidad. Entonces debemos estar conscientes de nuestras debilidades todavía, de que todavía no somos obra acabada, de que podemos tener todavía y alojar pensamientos en nuestra mente que no son correctos, no solamente sobre cuestiones pecaminosas, a veces pensamos en ese tipo de cosas solamente, sino aún todavía en nuestro entendimiento, eh, en, en cuestiones doctrinales, donde todavía no entendemos o hemos abrazado y aceptado cosas que realmente no, no se sujetan a la escritura. Así que son llamados a despojarse
de todo ese peso y del pecado que nos asedia, o sea, de todo aquello que pueda impedirnos el seguir hacia adelante, de todo aquello que pueda distraernos en el camino, de todo aquello que pueda de alguna manera alejarnos de nuestro supremo llamamiento. Y tenemos el llamado a correr, pero a correr con paciencia, porque la vida cristiana no es una vida de una carrera donde salimos, no sé, disparados a ver quién es el primero que llega. Esto no es cuestión de velocidad, sino más bien de resistencia. Y de hecho la Biblia coloca la perseverancia de los santos como un factor que evidencia que ha habido salvación. Así que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero esa carrera solo podemos correrla, como dice entonces el versículo 2, para no desviarnos, para no cansarnos, para tener claridad en lo que estamos haciendo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces se presenta, más allá de la nube de testigos que se han presentado en el capítulo 11, se presenta como el ejemplo máximo a seguir, como debe ser Jesucristo mismo, donde se nos dice el cual por el gozo, versículo 2, puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que aunque sabía lo que tendría que afrontar, lo que debía hacer, no obstante lo hacía con su visión colocada puesta en lo que completaría, en el resultado, y ese resultado era la salvación de todos aquellos que el Padre le había dado, los cuales serían justificados completamente y gratuitamente por medio de su sacrificio. Así que se nos llama a considerar en el versículo 3 aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que en este camino se nos dice que si no estamos claros en cómo, hacia dónde corremos, cómo corremos y si nos cargamos de peso, de más, si no tenemos puesta nuestra mirada en Jesús, si estamos buscando resultados inmediatos y no vamos a poder completar la carrera, nos vamos a cansar, vamos a desmayar. Claro está que ese desmayar se puede describir en un verdadero creyente, un desmayo parcial, es un cansancio temporal. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona a sus hijos en la carrera. Hay momentos que como Pedro quitamos nuestra mirada de Él y comenzamos a hundirnos, pero tan pronto por la gracia de Dios, como Pedro hizo, le dijo Jesús, sálvame que perezco. La escritura dice que en ese mismo momento Jesús eh, lo estrechó, lo sostuvo y Pedro no murió anegado en el mar. Se nos recuerda en el versículo 4 que no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y la realidad es que ninguno de nosotros ha resistido de esa manera. Y nos hace pensar, no sé a mí, lo débil que somos, aunque a veces nos creemos muy fuertes. Eh, Se nos llama en el versículo 5 a no olvidar la exhortación como hijos. Observe que no es que vamos a ser hijos, Dios nos trata como hijos, ya somos sus hijos, porque parte de lo que ocurre en la salvación es que somos adoptados, como se establece en Efesios capítulo 1. Pasamos a ser parte de una familia, la familia de Dios, ese pueblo que Dios determinó salvar por el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo, cómo Dios nos exhorta? ¿Por medio de qué nos exhorta? Bueno, por su palabra. Ese es el medio primario que el Espíritu Santo utiliza y que somos llamados a buscar la escritura a diario. Como Jesús dijo, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y se nos llama a no menospreciar la disciplina del Señor. Juan dice que los verdaderos hijos de Dios no tienen en poco los mandamientos, ni, ni se cansan por ello. Así que cuando leemos la palabra, el creyente no menosprecia lo que allí esa palabra de Dios nos comunica,
porque la palabra de Dios continúa corrigiéndonos y disciplinándonos. Nos corrige y, y- y nos llama a arrepentirnos, sino a pagar el precio del no arrepentimiento, que es la disciplina. Dice que no debemos desmayar cuando somos reprendidos por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero claro está, lo va a decir en el versículo 7, que eso es una realidad si realmente soportamos la disciplina. Y cuando somos amonestados por algún pecado de parte de Dios, cuando estamos leyendo la escritura o cuando por alguna razón alguien tiene que corregirnos, porque Dios puede usar un hermano, puede usar el anciano de la iglesia, eh, cualquier hermano que está viendo a otro hermano actuar de una manera impropia, de una manera que no honra a Dios, está llamado, como Pablo hizo con Pedro, a corregirlo, a amonestarlo. Claro está, como se establece en Gálatas 6, con amor, con mansedumbre, sabiendo que uno mismo que está corrigiendo pudiera ser la persona que esté disciplinado, porque nadie está exento de no caer. No obstante, el verdadero creyente se sujeta entonces a la disciplina del Señor y tiene que entender y debemos entender que Dios nos va a continuar corrigiendo y que la disciplina es necesaria, es parte de la formación de nuestro carácter y de quienes somos, y no debemos rechazar la disciplina. De hecho, más allá, el versículo 6 establece que la disciplina y amonestación cristiana, tanto aquella que proviene directamente al leer la escritura y nosotros ir reflexionando en la palabra de Dios y autoevaluándonos o haciendo introspección, mirando hacia adentro, eh, para nosotros mismos evaluarnos, así como también aquella disciplina que viene de parte de algún hermano por algún pecado cometido. La Biblia dice que eso es amor. En otras palabras, que de la misma manera que Dios cuando nos disciplina nos ama, si nosotros amamos a nuestros hermanos, debemos también disciplinarlos. Al punto que se nos recuerda eh, que los que son dejados sin disciplina no son amados. Vivimos en un mundo donde se entiende a veces que o se relaciona falsamente que amar es consentir, que amar es estar de acuerdo con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con un vecino, con un amigo, aunque esta persona esté realmente pecando contra Dios, en rebeldía contra Dios, y no es correcto. La realidad es que cuando uno ama a una persona, cuando uno procura el bien de una persona, uno está llamado a disciplinar y a corregir. Por esa razón, entonces lo coloca en versículo 9 al 10, mostrándonos entonces el ejemplo de nuestros padres y diciéndonos que aunque nosotros no habíamos participado antes de la disciplina, porque alguien puede decir, bueno, hay una contradicción. El versículo 8 dice que casi todos nosotros estamos sin disciplina. ¿Qué está diciendo? Que gran parte de los hermanos a los que se dirige eh, el autor de la carta a los hebreos eran bastardos. No, está hablando de la disciplina del Señor que no la tenían antes. ¿Por qué? Porque no eran hijos. O sea, que lo que se está estableciendo es lo que Pablo señala en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que parte de la ira de Dios contra el pecador es que Dios lo deja eh, sumido en sus delitos y en sus pecados, porque no tuvieron en bien reconocerle ni darle gracia, y ya que cambiaron su gloria por cosas terrenales, entonces Dios los deja en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y así nosotros vivimos en un tiempo. Por eso Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos, que éramos hijos de ira, igual que los demás. Vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. Sin embargo, en el versículo 9 y 10 se trae a colación el ejemplo que todos eh, pasamos, o la gran mayoría,
de tener unos padres que procuran o deberían procurar el bien de sus hijos. Y dice, por otra parte, versículo 9, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Así que observe ahí, si usted es padre, que Dios espera, que es parte de las responsabilidades, no es la responsabilidad del Estado, no es la responsabilidad de la iglesia, es la responsabilidad de los padres, disciplinar, corregir a sus hijos. Nos disciplinaban y dice, y los venerábamos. Claro, eso lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo se ha perdido el respeto a los padres, se ha perdido el respeto hacia las personas mayores. Es lamentable. Sin embargo, en términos generales, hay un respeto hacia nuestros padres, aunque hay unas etapas claramente en el proceso de crecimiento de nuestra inmadurez. Por eso se nos llama adolescentes, porque adolecemos de muchas cosas. Pasamos por ese proceso difícil, adolecemos de poder entender, de mirar las cosas con una perspectiva correcta. Se desarrolla un superegoísmo donde todo lo medimos sobre nosotros, todo lo queremos. Entonces los padres terrenales son venerados y el autor de Hebreo entonces le hace una pregunta, si nosotros podemos respetar y valorar lo que nuestros padres han hecho por nosotros, ¿cómo entonces no deberíamos, cuánto más no deberíamos nosotros valorar lo que Dios hace por nosotros en la salvación en Cristo? Esa obra maravillosa, ese proceso en el cual la Escritura va corrigiéndonos, va ayudándonos a sentar base, a que nuestra mente se renueve, a que no nos amoldemos, como dice Romanos 12:2, al patrón o a las cosas de este mundo. Y dice cuál es el verdadero proceso, qué es lo que se busca, cuál es el resultado, cuál es la meta. Dice, pero para que lo que nos es provechoso, o sea, hablando de Dios, Él nos disciplina para lo que nos es provechoso, porque dice y lo compara que aunque nosotros veneramos a nuestros padres, en ocasiones nuestros padres pudieron haber estado equivocados en el proceso, en la manera en que lo hicieron. Lo hacían con amor, pero muchos de ellos no necesariamente lo hicieron bien. No solo el proceso de disciplina, sino la instrucción. Sin embargo, cuando estamos hablando de Dios, Él no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y lo que Él establece siempre es bueno para nosotros. Somos nosotros los que no entendemos. Entonces, se nos dice que ese proceso de disciplina, ese proceso de corrección, ese proceso de amonestación que tiene que ver dentro de la carta con el no distanciarnos de la palabra de Dios, de la obra de Cristo, no menospreciar lo que ha hecho, pero ciertamente abarca mucho más, toda la realidad de nuestra vida. Pues ser creyentes no es solamente entender qué es el nuevo pacto, poder definir el nuevo pacto y poder citar algún versículo para decir, mira, esto es lo que significa, esta es la base antiguo testamentaria. Realmente la vida cristiana es una vida de obediencia, una vida de sujeción, una vida donde hemos llamado y hemos entendido que Dios es nuestro Señor y que nosotros somos sus siervos y que no vivimos ahora para nosotros, vivimos para su gloria y eso se debe poder ver en todo. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué Él lo hace? Para que participemos de su santidad. Y dice, es verdad, versículo 11, que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo. En términos humanos, básicamente, y es claro, yo creo que todos de alguna manera lo entendemos, eh, somos tan ignorantes, tan presumidos, eh, que, que no vemos en la disciplina el amor de Dios y no vemos no solamente el amor de Dios, sino lo que trae ese amor, que es la santificación, en otras palabras, el bien. No entendemos que quien nos disciplina procura realmente nuestro bien. Y si alguien procura nuestro bien más que nadie, es Dios mismo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, cuando somos disciplinados no es algo que nos da alegría. No solamente no nos da alegría muchas veces porque no entendemos. En ocasiones no nos da alegría porque en el momento en el que estamos atravesando por una situación no le damos propósito. Y es bastante difícil en términos humanos poder dar gracias a Dios y gozarnos cuando no estamos viendo la razón por la circunstancia, no sabemos hacia dónde se dirige Dios, qué es lo que está haciendo.
Pero la realidad es que Dios nos va cincelando y Él nos va cincelando porque el molde al que debemos parecernos al de su Hijo. Así que no debemos olvidar eso, Romanos 8:29. Él nos ha salvado para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces la disciplina no solamente es amor, sino que la disciplina debe ser ejercida, porque no se trata de si la persona que requiere la disciplina le gusta o no. Es que esa persona necesita la disciplina. Nosotros necesitamos la disciplina. Y si realmente anhelamos el bien de esa persona debe pasar por el proceso. Y como ya vimos, el verdadero creyente se sujeta al proceso, porque lo entiende, eh, porque acepta su pecado, entiende que cuando le están llamando la atención sobre algo y él sabe en su corazón que él ha pecado, no es tiempo para estar discutiendo, es tiempo para arrepentirnos, es tiempo para reflexionar, es tiempo para crecer, es tiempo para madurar, es tiempo para evaluar nuestra vida, es tiempo para pensar qué nos llevó a caer ahí, porque un árbol fuerte, maduro, saludable, no se cae de un hachazo, pero de unos cuantos se va abajo. Entonces debemos evaluar qué cosas permitimos, qué cosas dejamos de hacer, a qué cosas le dimos paso, que nos llevaron a este momento en el que estamos y a recibir entonces con gozo esa disciplina. Y aun si la persona no la recibe con gozo, el pasaje nos recuerda que aunque de manera general la recibimos con tristeza, y con tristeza porque podría haber un claro reconocimiento del pecado y el dolor que cree en el verdadero creyente. Un verdadero creyente no se puede gozar en el pecado. Nos recuerda entonces que es necesaria la disciplina, porque es la disciplina la que posteriormente produce un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero una de las cosas que carecemos en este tiempo es de la disciplina que ahí se habla en los versículos 9 al 10 de los padres y de la disciplina eclesiástica, esa se ve. Estamos tan enfocados en hacer supuestamente crecer nuestras iglesias, que es un enfoque pecaminoso, es un enfoque realmente no bíblico, porque ninguno de nosotros puede añadirle una persona ni restarle una a los que Dios determinó salvar. Porque a ningún pastor, ni a ningún anciano, ni evangelista, llámase como se les quiera llamar, se le puede atribuir crédito en una obra que pertenece únicamente a Dios. Pero la disciplina en la iglesia es necesaria. Pero si el enfoque o la búsqueda es solamente numérica, vamos a no tratar ciertos temas en la predicación, o vamos entonces a mirar para otro lado cuando veamos claramente situaciones de conducta que son pecaminosas y que nos corresponde tratarlas. Tenemos ejemplos en la escritura, como en la primera carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo claramente reprende a la iglesia en Corinto, y la razón es que había un pecado claro, era conocido, no era ni tan siquiera oculto, donde podemos luego leerlo en Primera de Corintios, en el capítulo 5 versículo 1 en adelante. Y Pablo dice, están envanecidos. Y Pablo llama al liderato, llama a la iglesia a tomar cartas en el asunto. Y ciertamente nos corresponde tomar cartas en el asunto cuando nosotros no sabemos, pues no sabemos. Pero una vez entendemos, llegamos a conocimiento, esas personas deben ser disciplinadas, al punto que en el versículo 2 les dice que esa persona que está pecando, dice, debe ser quitado de en medio. Como cuando Pablo en un menor grado reprendió a Pedro porque le dijo, es que Pedro, en tu simulación, en la carta a los Galatas se ve, es que en tu simulación entonces participan otros. Galatas capítulo 2. Y aquí es lo mismo en Primera de Corintios capítulo 5. Así que tenemos una responsabilidad que llevar a cabo. Esa responsabilidad nos corresponde. Esa responsabilidad no la podemos evadir, claro está.
Esa responsabilidad, como se afirma en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, es una carta importante al respecto, porque en el capítulo 6 de la epístola o la carta a los Gálatas, dice así de la siguiente manera en el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, observe que los creyentes son llamados, especialmente los hombres maduros, eh, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Así que no podemos simple y sencillamente no llevar a cabo nuestra función porque de la misma manera que vimos en Hebreo capítulo 12 versículos 9 y 10, que si los padres no nos disciplinaran, entonces eso sería muestra de que no nos aman, porque Dios nos ama y nos disciplina. De la misma manera en la iglesia, que no es una estructura, son las personas que se congregan, son llamados también a participar de esta disciplina. Solo se nos dice que aquellos que van a ejercitar la disciplina, número uno, no deben sorprenderse, porque claramente Gálatas capítulo 6 versículo 1 al 2, aunque habla a los espirituales, no está hablando que los espirituales no puedan caer, porque ese hermano que cayó también es un hermano espiritual. Así que ninguno está exento de caer, pero se nos dice entonces que el proceso de la disciplina, que es una muestra de amor, ya hemos visto, también debe ser llevada con amor. ¿Por qué? Porque el verdadero proceso en la disciplina cristiana es un proceso donde buscamos restaurar, donde buscamos que la persona que ha pecado, si no se ha arrepentido, pueda arrepentirse. A veces el arrepentimiento no es inmediato. Por ejemplo, estamos ahorita, yo les mencioné, Primera de Corintios capítulo 5. Sin embargo, no es hasta la segunda epístola en la carta a los Corintios que entonces Pablo también tiene ahora conocimiento de que la persona que había sido reprendida y que él mismo llamó a que fuese disciplinada había entrado en arrepentimiento. Entonces, si esa persona había sido reprendida, eh, había restaurado su vida, también le correspondía luego a esa misma iglesia restaurar a esa persona. Por ejemplo, en Segunda de Corintios, en el capítulo 2, para que lo podamos ver en la escritura, que realmente es la fuente de autoridad, eh, versículo 5, algunas Biblias tienen una perícopa, un encabezado, un titular que no es parte de la escritura, pero nos ayuda muchas veces a poder ver de qué se trata. Y la perícopa en mi Biblia, Reina Valera, dice Pablo perdona al ofensor. O sea, aquel ofensor que él mandó en Primera de Corintios capítulo 5 a que fuese quitado, a que fuese disciplinado. Pero ahora mire cómo lee eh, Segunda de Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Déjeme hacer una pausa aquí porque muchas veces pensamos que nuestro pecado es nuestro pecado y no. El pecado tiene una serie de ramificaciones y no solamente hace daño sobre el que lo practica, sino sobre todos aquellos que están cerca. Así que debemos tener mucho cuidado porque nuestra manera de actuar claramente para bien ayuda, es de ejemplo a la vida de otros, como también puede llevar a otros eh, a participar o eh, a no vivir de una manera correcta. Así que se nos dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. De hecho, cuando alguien cae en pecado, debería haber tristeza, no es razón de gozo, ni es de gozo para el que va a ser amonestado y es disciplinado, ni es causa de gozo para los que tienen que ejercitar la disciplina. Y no principalmente la disciplina por razón, que esto es muy importante, creo que lo que voy a decir,
no por razón de que no nos gustaría ver triste a esa persona. A veces nos pasa como padres que, bueno, disciplinamos a nuestros hijos y sentimos hasta tristeza y dolor, y a veces hasta nos da pena de haber disciplinado a nuestros hijos por verlos no ser tristes. Pero la realidad es que nuestra verdadera tristeza no debe provenir meramente de si pues no hubiésemos querido disciplinarlos o mira ahora en la actitud en la que está. Es que nuestra tristeza tiene que estar basada en que hemos ofendido a Dios, en que quien peca ofende a Dios, en que nos debería entristecer eso, el que Dios está siendo deshonrado, que su iglesia está siendo mancillada, porque un poco de levadura leuda la masa. Claramente se establece en la escritura. Entonces, ahora Pablo dice en el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea que observe que en el caso de este pecado, ya que no era un asunto personal entre dos personas, como se resuelve en Mateo capítulo 18, cuando un hermano peca contra uno, ve tú y él solo y trata de resolver la situación, pero cuando son pecados de esta índole o la persona es una figura pública, entonces la amonestación es pública y se hizo una reprensión esa por muchos. Pero ahora en el versículo 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien, dice, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Qué maravilloso. O sea, um, Pablo no le está diciendo de que al que la persona o a los que son disciplinados inmediatamente se les quite la disciplina. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que donde en el proceso de disciplina la persona ha venido a conciencia de su pecado, ha habido un verdadero arrepentimiento. Y debo decir que el verdadero arrepentimiento bíblico no es una tristeza, no es un mero sentido de culpa, no es la famosa frase, no sé, en inglés, I'm sorry. La realidad es que el verdadero arrepentimiento o el que se arrepiente bíblicamente busca enmendar, busca ver cómo el daño hecho lo va a corregir. Porque bíblicamente cuando nosotros pecamos, somos deudores, hemos hecho daño y debemos restituir lo hecho en la medida en que se pueda. Pero ya viendo a esta persona siendo reprendida y habiendo la persona hecho lo propio para apartarse de ese pecado, ahora Pablo también le dice a la congregación que de la misma manera, escuchen bien, en que mostraron el verdadero amor de Dios al disciplinarlo, de la misma forma cuando hay un verdadero arrepentimiento, donde hay obras que evidencian ese arrepentimiento, la iglesia o ese grupo de personas debe también perdonar, consolar y restaurar, confirmar ese amor para con él. En otras palabras, en ocasiones puede llegar el proceso en que una iglesia pueda quitarle a ¿verdad? A una persona ese compañerismo por X o Y situación, pero en el caso en que ya ha habido perdón y ha habido restauración y se entiende que ya ese proceso se debe levantar, esa persona debe también evidenciar el amor en ese proceso de restauración, porque a veces somos muy diestros y debemos reconocerlo para poder ver a millas, a distancia, a kilómetros, la paja de los ajenos, pero ni por 2 segundos podemos considerar nuestros ojos en un espejo para ver la viga que tenemos. Si fuéramos el proceso de disciplina a basarse solamente en si yo o alguien tiene, no sé, el calibre o la base moral para juzgar a otro, posiblemente no lo haríamos, porque cada una de las personas que aún llevan el proceso disciplinario pudieran también ser disciplinados en otro momento o han podido ser disciplinados o han sido disciplinados en otro momento. Pero como no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios establece, nosotros debemos seguir los parámetros de Dios. Cada iglesia
está autorizada para poder ejercer la disciplina. Por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en nuestra escuela bíblica dando la confesión, una explicación de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y estamos ahora mismo en el tópico, en el capítulo, en la sección número 26 de la iglesia, el tema de la iglesia. Y me gustaría leer para ustedes lo que dice el punto número 7, que toca este proceso de la disciplina o de la autoridad eh, eclesiástica cuando este tipo de situaciones ocurren y es necesaria la disciplina. Dice el punto número 7 y comienzo la cita. A cada una de estas iglesias así reunidas, o sea, se reconoce cada iglesia local como una iglesia de Cristo. A cada una de estas iglesias reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, justamente con mandatos y reglas, para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. En otras palabras, que nuestros hermanos reconocían que cada iglesia local recibe la autoridad de Dios para llevar a cabo todas las funciones en términos de la liturgia, de su culto, de su programa, de la adoración a nuestro Dios, así también como la disciplina en la iglesia. Posiblemente, y termino para escucharlos, uno de los dos ejemplos en el Antiguo Testamento que, que estremecen, que a mí me hacen pensar y me llevan a meditar en múltiples ocasiones y que de hecho los utilizo muy a menudo. Eh, Uno de ellos está en Levítico capítulo 10 y es los pecados de Nadab y Abiú, como lamentablemente después de toda una ceremonia para purificarse, para estar listos, para llevar a cabo el ministerio, simple y sencillamente no, no siguieron las normas, las reglas, las ordenanzas que habían recibido. La escritura dice que eh, trajeron un fuego, quemaron, eh, presentaron ante ellos un fuego extraño y eso eh, conllevó la disciplina de Dios en ese momento y más que la disciplina, el juicio de Dios. Y esa disciplina terminó en la muerte de Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón. Y creo que me gustaría poder leer el, posiblemente el pasaje que uno piensa en ese momento y debe ser sumamente duro lo que Moisés le va a decir a Aarón. Recordemos que Aarón es familia, o sea, esto es un proceso disciplinario donde los que están participando de la disciplina, y en este caso Moisés, quien tiene que hablar con su propio hermano acerca de sus hijos que han muerto. Dice el versículo 3, Levítico 10:3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y Aarón cayó. O sea que el pasaje claramente establece, recuerden que Moisés no era sacerdote, él no puede entrar, solamente los sacerdotes entraban dentro del tabernáculo para llevar el proceso. El versículo 10 básicamente lo que presenta es la idea de Aarón conmocionado, y no es para menos, con la muerte
de sus dos hijos calcinados por fuego, y va de alguna forma a su hermano a decirle, mira lo que ha hecho Dios, no sabemos exactamente en qué actitud, pero muy probable sin entender qué pasó, por qué Dios ha hecho esto. Y las palabras de Moisés a su hermano, y su hermano no meramente de manera espiritual, no, su hermano, en términos también fisiológicos, le dice Moisés a Aarón, esto fue lo que Dios nos habló. Te recuerdo que Dios fue muy claro y dijo que él debía ser hallado como un Dios santo y que aquellos que habían sido llamados por él debían vivir en santidad. Obviamente Nadab y Abiud no habían respetado eso y Dios entendió, iniciándose el ministerio de la orden de sacrificios en el templo, que eso no se podía permitir y que sería un muy mal ejemplo. Algo muy parecido a lo que pasó entonces con Ananías y Zafira, luego en el libro de los Hechos. Fueron usados como ejemplo de la ira de Dios y del juicio de Dios, porque aunque no hablamos mucho de la santidad, es algo que Dios toma muy, pero muy en serio. Sin santidad, dice la Escritura, nadie, absolutamente nadie, verá eh, al Señor. Punto. Entonces, Dios nos ayude a hacer lo que tenemos que hacer. Otro ejemplo que podemos ver es el de Elí con sus hijos, donde en este caso es lo contrario. Aquí en el caso de Levítico, la realidad es que el pasaje no dice que Aarón hubiese visto lo que sus hijos habían hecho y no los había corregido, no nos dice eso. Sin embargo, en el caso de Elí es diferente. ¿Por qué? Porque en el caso del profeta Elí, él sí sabía lo que sus hijos estaban haciendo y triste lamentablemente, lejos de disciplinarlos, Elí no disciplinó a sus hijos, no hizo lo que él debía hacer. Y bueno, ya sabemos exactamente lo que eso eh, trajo, trajo el juicio de Dios, donde eh, vino el juicio sobre sus hijos y posteriormente Elí mismo caería de su silla, como se establece en Primera de Samuel capítulo 4 versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Así que él no hizo lo que debía hacer con sus hijos y Dios le dijo que sus hijos serían juzgados, no solamente se fueron juzgados, el pecado de los hijos de Eli, lo pueden ver posteriormente en el 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 en adelante, lleva como perico para el pecado de los hijos de Eli, eh, donde Eli prefirió mantener una, aparentemente por decirlo, una buena relación con sus hijos o no entrar en choque con sus hijos, porque la disciplina ciertamente, como vimos en Hebreos, no es causa de gozo. Sin embargo, era lo que Elí le correspondía. Elí debió hacer lo propio. Elí debió haber disciplinado a sus hijos. Y Elí deshonró a Dios. Y la escritura dice claramente que el pecado de Elí fue ese, que Elí honró más a sus hijos que a Dios. Dios nos libre de honrar a quien sea un padre, una madre, un hermano, más que a Dios. Es nuestra responsabilidad llevar a cabo el proceso de disciplina. Solamente debemos hacerlo con amor
Debemos de hacerlo usando los parámetros bíblicos, porque no es a través de nosotros, no es el juicio nuestro, no es lo que no se trata de lo que nosotros decimos. La razón de la disciplina es porque la Biblia lo dice, la autoridad es la escritura, y lo que está mal o lo deficiente debe ser corregido. Se hace con amor, pero se hace. Y cuando hay restauración, que es lo que se espera en un verdadero hijo de Dios, que hay arrepentimiento, entonces también se espera de aquellos que participaron en el proceso de disciplina que sientan ahora gozo porque la persona ha entendido, se ha arrepentido y vuelve a ser restaurado, sea a lo que estaba haciendo, a la iglesia, o sea, a ese compañerismo y esa hermandad que somos llamados. Así que Hebreos capítulo 12 nos recuerda que no tenemos ninguna excusa para extraviarnos del camino. Debemos correr con paciencia la carrera, pero no las debemos correr con, el, con peso que no debemos llevar y mucho menos con pecado. Nuestra mirada tiene que estar en Dios, Él es el mayor ejemplo a seguir. El gozo debe estar puesto delante, en otras palabras, como Él. Debemos entender que todo lo que Dios hace, nos pide, permite, es para nuestro bien. Romanos 8:28. No debemos desmayar, pero si en el proceso caemos y somos disciplinados, no debemos menospreciar la disciplina. Quien menosprecia la disciplina peca, no solamente en su pecado, sino en su menosprecio de la disciplina. Y no es causa para desmayar. O sea, nadie debe ver, es que si disciplinamos a una persona, es que a lo mejor se va a ir no, porque nosotros debemos hacer lo que es correcto y no olvidar que las ovejas son del Señor y que ninguna de sus ovejas Él va a perder. Él murió por ellas, son de Él. Jesús dijo, mi Padre que me las dio en Juan 10 es poderoso y nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero el hecho de que las tenga en su mano y nadie se las pueda quitar no significa que esas ovejas en el camino no deban ser en un momento dado disciplinadas. ¿Cómo es el azote en la disciplina? Eh, Puede ser de múltiples maneras. La Biblia no establece, el proceso es algo que la iglesia local o quienes disciplinan lo establecen. Debe ser algo justo y razonable, aún en los sistemas de justicia. Cuando alguien va a pagar por algo, se espera que el pago, la sentencia, esté basada realmente con relación a lo que se hizo y no sea exagerada. Es como la ley del talión, por eso fue aplicada en el Antiguo Testamento, porque era la ley de la justa retribución. Si bien no era justo que alguien le quitara el brazo a otro, tampoco era justo que el otro entonces fuera y le matara a un hermano. Entonces, no era lo mismo perder una extremidad que quitarle la vida a una persona. Entonces debemos aplicar las cosas con justicia y con amor y recordando que siempre el proceso en la disciplina es mostrar amor, tanto en el ejercicio de la disciplina, sino también aguardando y esperando el crecimiento de ese hermano, que ciertamente luego de la disciplina del Señor debería quedar mucho más fortalecido y ser de bendición para otros. No sé si haya dudas o preguntas, estoy en la mejor disposición de escucharlo, pero bueno, es un tema sumamente importante y agradezco que el que pueda hablar de este tema, porque el tema de la disciplina es algo que eh, ni se atiende en el hogar, los hogares, y se va en las iglesias. Los escucho, hermanos. Gracias, hermano. Muy, muy bueno. Quería hacerle una consulta respecto al pasaje propiamente tal de Hebreos. Primero, ¿cómo lo entiende usted cuando, bueno, el sentido general del texto, si es una advertencia netamente o esto que les dice el autor es porque algunos de ellos a los que se dirige en esa asamblea mixta efectivamente estaban en pecado y por lo mismo
el Señor aplicó disciplina o simplemente podría ser una mezcla de ambas. Algunos estaban en pecado y por ende el Señor les disciplina y el autor les recuerda esto, o también a su vez es una advertencia. Esa sería la primera pregunta. Pues déjame contestar la primera. Entonces, la realidad es que lo que se está hablando nos toca a todos, eh, porque es un recuerdo de que estamos en un proceso llamado la santificación, donde como establecimos, ninguno de nosotros somos obra acabada. Cualquier hermano en algún momento dado puede pecar. De hecho, no es que pueda pecar, todos nosotros pecamos. Lo que pasa es que hay pecados que son claros, son evidentes y hay pecados ocultos. Y a veces es más fácil señalar lo que podemos ver, porque lo que no podemos ver no lo podemos señalar. Entonces, eh, debemos ser honestos. Todos nosotros podremos ser reprendidos en muchas ocasiones, muchas veces. Eso no significa que no haya personas que, bueno, pues, va mucho más allá. Así que en un sentido es para todo, pero dentro de la carta sí hay una amonestación directa sobre algunos que claramente se estaban distanciando de la escritura y que están siendo a la propia carta una amonestación. O sea, es imposible no decir, el que ha leído la carta de Hebreo es imposible realmente establecer que es solamente una, no sé, una amonestación general de algo que podría pasar. No, hay una amonestación directa, porque muchos de ellos, lamentablemente, estaban permitiendo que estos movimientos judaizantes, como en Gálatas, tuvieran realmente injerencia y captaran su atención y habían prestado el oído, habían empezado a dudar sobre lo que en un momento dado habían recibido, como cuando Pablo le escribe a los Gálatas, tan insensatos hoy, si habiendo empezado por el Espíritu, ahora van a volver a la ley. Sí que hay una amonestación directa. Y también en esa amonestación podrían también estar el otro grupo que tal vez no había caído completamente, pero estaba en el proceso. Así que yo creo que nos abarca a todos, tanto aquellos que no necesariamente habían sido seducidos por estos judaizantes, aquellos que en el proceso estaban curioseando, estaban, no sé, de alguna manera toqueteando, y los que ya habían caído. Entonces sí hay una amonestación y donde no se establece que todos necesariamente eran creyentes. De hecho, una de las cosas que llama la atención en el capítulo 12 es que la propia disciplina es un medio como la perseverancia que al final evidencia a un verdadero creyente, porque solo el verdadero creyente va a aguantar la disciplina, aunque no sea causa de gozo, porque finalmente Dios obra para que entienda que es necesario, que total, la persona no debería molestarse por la disciplina. En todo caso, su atención debe estar por qué pequé, porque a veces queremos colocar la culpa y la carga en otros cuando realmente los dedos señaladores son sobre nosotros. En todo caso, quien me tengo que juzgar es yo mismo. En vez de normalmente lo que hacemos es cuando alguien nos llama la atención, oye, ¿por qué fulano me llamó la atención? ¿Por qué me dijo lo que me dijo? ¿Qué se cree? Cuando la realidad es que deberíamos decirnos o preguntarnos, oye, ¿por qué? Qué lástima que alguien nos haya tenido que llamar la atención. Eso es algo que ya yo debería saber, es algo que yo no debía haber hecho. Entonces, lejos de nosotros autocorregirnos y autodisciplinarnos, tratamos a veces de solapar, de amapuchar, de ocultar, eh, cuando la realidad es que el camino correcto es, si pequé, primera de Juan capítulo 2. Digo, si vosotros pecasteis, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y entender que no hay perdón sin confesión. Tiene que haber una confesión y tiene que haber evidencia de que la persona se ha apartado y que el daño hecho debe ser restaurado. Y eso no se evidencia en un día ni en 2 días. Por eso es que cuando se establece una disciplina, que
eso es, cada iglesia lo hace como, ¿verdad? Mejor él lo entiende en el proceso. Pero una persona que en un momento dado peca X o de manera, el mero hecho de que en el momento dado se le pueda señalar y la persona diga, saben que es cierto, lo lamento, perdone, no significa que al otro día puede continuar haciendo las cosas como si nada hubiera pasado. No, no, porque el verdadero fruto del arrepentimiento no se evidencia al momento, se tiene que ver, tiene que haber unos cambios, se tienen que ver unos patrones cambiando y eso no se ve necesariamente al momento. Así que por eso eh, eh, toma su tiempo. Pero volviendo a la pregunta, sí, hermano, es una amonestación. Yo creo, pues me reitero, que es imposible que alguien no, que lea la carta y no pueda ver que sí hay una amonestación. ¿Que es a todos? No. Pero ciertamente hay un grupo, y parece ser un grupo no pequeño, que, que han caído en la trampa de retornarse o de ser seducidos a volver a la ley. Y Pablo dice, eso es un menosprecio de Cristo. Y claro está, Pablo no está pensando que los verdaderos creyentes se puedan perder, pero claramente dentro del grupo la amonestación tiene que ser abierta eh, y todos deben recibirla, escucharla. Así que los que estarían en pecado debían confesar su pecado o cambiar y los que no y estaban en el proceso, pues debían entonces considerar lo que estaban haciendo para cambiar. Y aún el que estaba bien en esa área y ahí entendía que Cristo era suficiente, que era realmente el mediador del nuevo pacto, no obstante, como quiera el ejercicio y lo que se está diciendo aplica, porque si no estaban distanciándose y apartándose de la escritura para ser distanciados o señalados por ese pecado en términos de, de, de falsa enseñanza, eh, de una casi plena apostasía, no es menos cierto que eso no se aplica solo a una apostasía en términos de un distanciamiento de lo que ya habían creído, aplica a muchas áreas de nuestra vida. Por eso el mensaje al final es para todos. Gracias, hermano. No sé si algún otro hermano quiere hacer alguna consulta ahí, con libertad nomás. Si no, hermano, otra cosa acá de Hebreos que personalmente me llama la atención, dice el versículo 10 hablando de los padres, que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Y después dice, pero este, entendemos que se refiere al Padre de los Espíritus que menciona anteriormente, obviamente a Dios, Claro, dice para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Acá me llama la atención que el autor, usted se la juega por decir que es Pablo, dice, y aquello ciertamente por pocos días. Entonces hay un contraste entre que los padres disciplinan por pocos días, pero de este, del cual dice el autor, no se nos dice el tiempo, sino que dice, pero este para lo que nos es provechoso. Entonces, ¿cómo evaluar el tiempo o cómo saber el tiempo, por ejemplo, de una disciplina en base a esto? ¿Qué es lo más acertado, entendiendo la analogía de la fe también? Porque como le digo, me llama la atención porque de los padres sí se nos dice que por pocos días, pero de Dios no se hace alusión al tiempo como anteriormente sí se había hecho. sí. Déjame primero poner en contexto lo que se está diciendo, porque cuando está diciendo por pocos días, no está diciendo, o sea, el propósito aquí no se debe entender que pocos días significa que cuando uno disciplina, la disciplina no debe durar muchos días. Eso no es lo que está hablando. O sea, lo que se está diciendo es, se está estableciendo que el tiempo en que nosotros pasamos en el hogar, ese tiempo en el que estamos en casa, es el tiempo en el que principalmente los padres son responsables de la disciplina directa sobre los hijos. Entonces es un periodo de tiempo relativamente pequeño con relación obviamente a nuestra vida, porque no hay disciplina luego de la muerte. La santificación se da dentro del proceso de la vida. Lo que está diciendo, por ponerlo en términos generales, si una persona en aquel tiempo nacía y aproximadamente, no sé, porque no se casaban como nosotros, edad tardía,
Si una persona ya, no sé, ponle tú, por poner una fecha hipotética, a los 15 años ya estaba lista para casarse, esos 15 años son los 15 años en los que sus padres eran responsables directamente sobre la disciplina y amonestación de ese hijo, pero el resto de la vida, entonces, no es que, no tampoco está diciendo que los padres no puedan disciplinar al hijo y de corregirlo posteriormente, o decirle, hijo, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo, porque pues el pasaje no está limitado en ese sentido, pero eso es a lo que principalmente se refiere, que en el caso de Dios, o sea, nosotros como, pasa lo que dice, nosotros llegamos a una vida como que nos independizamos, ya somos adultos y hay un respeto hacia los padres, bueno, ya él tiene que tomar sus propias decisiones y tiene que aprender por sí mismo y bla, bla, bla. Pero en el caso de nosotros como cristianos, nosotros nunca maduramos al punto que no necesitamos la disciplina del padre. Él va a estar, tiene que disciplinarnos por todo el proceso de nuestra vida, desde que somos llamados a salvación hasta el último día que estemos vivos. Así que digo esto porque el pasaje no está tratando de hablar, o sea, lo que no se está tratando de establecer el tiempo de la disciplina en términos específicos cuando hay una situación. De eso no está abordando. Por eso decía que eso es algo que cada congregación o que cada grupo cristiano que se reúne, dependiendo la situación, dependiendo la gravedad, dependiendo un sinnúmero de situaciones, porque no es sencillo, no es tan fácil. Por ejemplo, no es lo mismo o una persona que es reprendida viviendo en pecado y nadie sabe que está viviendo en pecado y alguien se entera de ese pecado y esa persona es disciplinada, eh, pero no había arrepentimiento, esa persona está en pecado. Puede ser que al momento en el que la persona lo llama disciplina o lo llama a reconocer su pecado, esa persona se arrepienta. Pero no es lo mismo alguien que pueda haber pecado y vaya donde otro hermano y diga, hermano, yo he visto que tú eres por mí. Yo hice tal cosa y yo estoy bien dolido por lo que yo hice. Yo estoy arrepentido. Yo necesito oración. Yo necesito que alguien vele por mí. No es lo mismo alguien que confiesa su pecado abiertamente, libre y voluntariamente, que alguien que en un sentido se ve, bueno, entre la espada y la pared de que está siendo confrontado. ¿Ve? Digámoslo, que no es el mismo caso como en el caso de David. O sea, David comete el pecado que comete y realmente no es hasta que el profeta de parte de Dios va a hablarle que David va a entrar en un proceso de reconocimiento y de restauración. Entonces, ese factor hay que considerarlo, hay que considerar el tiempo, hay que considerar en ocasiones si es la primera vez, como en todo, o sea, si es la primera vez, si es una persona um, eh, que más muestra realmente que vuelve a recaer en lo mismo, ¿ves? Todo ese tipo de cosas yo creo que deben ser evaluadas con cuidado, este, pero más allá del tiempo, y sí debe haber un tiempo, es que la disciplina debe ser colocada. Y si decimos el tiempo, yo te diría, y me puedo equivocar, la Biblia no establece que yo sepa un tiempo específico para un pecado, pero en un sentido me arriesgo a decir lo que digo. Creo que el tiempo está más basado no tanto en lo que una iglesia o lo que un grupo le impone a una persona, sino el tiempo que se coloca esa propia persona sobre su proceso de restauración. Voy a ver si me explico. El deseo de uno sobre su hermano, en mi caso de verdad como pastor, como un feligrés, es verlo restaurado lo más pronto posible. Claro, hemos hablado de que se espera que se vea un fruto y una evidencia de que, bueno, si hay unos lazos se rompieron, si hay unos lugares que se propiciaban, se muestra realmente esa evidencia que se está rompiendo, pues no, para no caer en lo mismo, o sea, tiene que evitarse no con la boca, sino con acciones. Pero esas acciones que se deben llevar a cabo y que deben demostrar el arrepentimiento no recaen realmente en el tiempo que le impone la iglesia o este grupo que disciplina. Básicamente el tiempo, la duración de una disciplina está más de parte, lo que quiero decir, del que ha sido disciplinado.
porque es él o es ella la que debe, el que debe o ella debe poder demostrar que realmente está arrepentido, que ha hecho lo propio para romper con esa atadura, para desligarse de esa situación, lo que sea, eh, que claramente pide auxilios, ayuda, porque en el proceso de la disciplina no es solamente el hecho, el acto de señalar un pecado y llamar a una persona a corrección. Realmente la disciplina envuelve el tomar participación directa con esa persona, o sea, por eso es que habla de cargarnos los unos a los otros. O sea, esa persona debe poder demostrar, tanto el, si es un hombre o una mujer, el que está pidiendo la ayuda, yo necesito que en el proceso ustedes oren por mí, que no me dejen. Otras palabras, cuando Dios está obrando y hay un verdadero arrepentimiento, la persona, lejos de molestarse y apartarse, todo lo contrario, Él le pide al pastor o al que sea que necesita que le dé seguimiento, que esté ahí. O sea, no es la iglesia quien se separa o muestra evidencia de arrepentimiento, no, es el que está siendo disciplinado. Así que ese proceso, quien lo alarga, quien lo posterga, es el disciplinado o la disciplinada, en un sentido, porque el deseo genuino de los creyentes es que esa persona sea restaurada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si hay arrepentimiento, entonces hay perdón de pecado. Entonces, si hay perdón de pecado, ¿qué razón tengo yo para seguir señalando unos pecados que ya Dios ha perdonado? O sea, no, no es sencillo, realmente no es sencillo. Pone mucha responsabilidad en el que lleva a cabo, los que llevan a cabo la disciplina, aunque como dije es necesaria llevarla a cabo. Y la realidad es que nadie nos prepara para ninguna de estas cosas. Solo sabemos que lo deficiente debe ser corregido. Así que cuando una iglesia entra en un proceso que todas tienen, y no todas, porque algunas nunca lo hacen, de empezar a ser fiel aún en esta área, nadie debe esperar que todo sea perfecto. Quien lo haga con toda honestidad es un ignorante, porque estamos aprendiendo. Y la realidad es que no hay un pasaje específico que diga, mira, para este pecado, rézate 2 Ave María y ve y echa una ofrenda allí de $10 y sabes qué, entra por la iglesia, sube las escalinatas y ya estás perdonado. No es así. Por eso, en cierto sentido, el catolicismo le provee a las personas, no está mal, pero es tan claro en cómo avanzan y qué es lo que tienen que hacer. Pero la verdad es que nosotros no tenemos esa, no hay un pasaje que diga específicamente eh, qué cantidad de tiempo y específicamente cómo se va a disciplinar una persona, aunque hay cosas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso. Cuando yo estaba todavía en Puerto Rico, lo presento como un ejemplo y voy a tratar de ser breve. Cuando yo estaba en Puerto Rico, estuve de capellán y de director del Departamento de Educación Cristiana de un colegio bastante grande en Puerto Rico. Y alguien me llevó no fue una, ¿cómo se llama? No me llevó un chisme, me llevó su sentir, una preocupación es la palabra que está buscando, su preocupación de que había un maestro, de que estaba pasando mucho tiempo con un estudiante. Yo era el responsable de ese departamento, de toda la escuela, así que era mi responsabilidad hablar con ese estudiante, con ese maestro, principalmente con el maestro, con el adulto, con el que es el que, ¿verdad? También el colegio había contratado para recordarle lo que era propio, bla, 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 bla. Eh, Finalmente, viendo la situación que no había cambiado, me reúno con la directora ejecutiva del colegio y detallo una serie de medidas correctivas, no de disciplina, porque yo no había visto, yo no podía hacer una acusación formal, yo no había visto nada, pero sí había unas cosas que claramente si no cambiaban iban a dar paso, al menos a especulaciones, ya las había. Y hago una serie de recomendaciones, por ejemplo, ese maestro estaba en una segunda planta y en esa segunda planta solo habían 3 salones y el único salón en el que a la hora que él daba clases se reunía era el de esa planta estaba vacío y solamente él daba clases. Estaba en un pasillo, en una planta vacía, solo,
Y yo pedí que lo cambiaran, también pedí que lo cambiaran a un grupo en el que él no tuviera que dar clase con esa muchacha para también buscar romper la relación y que no se tuvieran que ver, no hubiera, no sé, la excusa de que bueno, es que es el maestro, están hablando de la clase de educación cristiana o él ahora la está discipulando, no sé. O sea, yo tomo una serie le presenté a la directora una serie de medidas que entendía eran necesarias para eh, prevenir, prevenir que se fuera a dar una situación. Lamentablemente, las situaciones, las medidas no se tomaron y el padre un día llegó a la casa y sorprendió al maestro con la hija. Y se imaginará en un colegio cristiano lo que implica un padre llamar y encontrarse en su casa al maestro de educación cristiana con su hija. Siendo él un hombre casado, acababa de tener un niño, el maestro, y la situación en la que se vio envuelta el colegio. O sea, son situaciones difíciles, pero deben ser atendidas. Yo estuve pastoreando otra iglesia en Puerto Rico, donde nadie me dijo que la iglesia estaba envuelta en una situación legal. Cuando entró a la congregación, me entero de esa situación legal porque unas niñas, dos específicamente en la congregación, dijeron que había una persona dentro de la iglesia que las había tocado. Después de escuchar lo que las jóvenes habían dicho, constatar que había la suficiente evidencia, pasé a tratar de hablar con él y en el caso este, se había pasado, había habido algún contacto físico y se tuvo que llevar al punto de que, por lo menos en Puerto Rico, cuando un menor está siendo acosado sexualmente o ha sido tocado sexualmente, debe ser notificado a las autoridades y son las autoridades pertinentes las que deben llevar a cabo el proceso de investigación hasta sus últimas consecuencias. Algunas personas en la iglesia lo vieron como algo que no era correcto, porque la iglesia se iba a ver a lo mejor en un escándalo. Realmente ya la iglesia estaba en un escándalo porque nadie había disciplinado a esa persona, ya lo había hecho en el pasado, no le habían creído a esta joven y ahora salían dos jovencitas más y luego reventó una tercera más, o sea que era la cuarta, porque nadie tomó medidas. Yo tomar medidas, yo personalmente me llevó a que la iglesia me despidiera, porque finalmente el hombre fue hallado culpable, el escándalo salió en las noticias, le echaron 4 años por cada niña, solo que se los pusieron concurrente, iba a cumplir 4 años solo, a la vez cumplía por ambas, pero la iglesia entendió que era un asunto que se debía manejar internamente. Y aquí debemos tener cuidado porque hay asuntos que no se pueden manejar solo internamente, porque cuando son casos específicos, donde puede haber maltrato físico, violencia doméstica, entre otros, hay ciertas autoridades que deben y tienen que ser constatadas, porque en el caso que pase algo, no solo el pastor, la iglesia se ve en riesgo de una demanda, porque estamos violando la ley. ¿Ves? Entonces estamos de cosas muy serias, que da pena, que no son fáciles, nadie quiere pasar por esos procesos, son muy dolorosos, pero son necesarios. O hacemos como Elí, miramos para el lado, hacemos con el avestruz y metemos la cabeza, no sé, en la tierra, o hacemos lo que nos corresponde y buscamos honrar a Dios y buscamos, aunque esa persona no lo entienda, o ese grupo, puede ser un grupo el que sea disciplinario, lo que es mejor aún para ellos. Gracias, hermano. Elías quería preguntar algo. O sea, sí, es que en este tema de cuando hablamos de disciplina, Sí, tal como decía el hermano, hay muchas iglesias o hermanos que no lo entienden de la misma manera, que no lo practican. Y quería escuchar su opinión si la disciplina como tal podríamos entender que depende del entendimiento de otras doctrinas referente a la santidad, a la conducta cristiana, etcétera,
porque no se comprende el fin, muchas veces el objetivo de la disciplina, que es la restauración, y en algunos Exacto. lados o somos muy drásticos o somos muy Eso es así. misericordiosos y no hay, Un misericordiosos balance. entre comillas, claro, y no hay un orden o un entendimiento respecto a la misma palabra. O sea, yo creo que tal como nos ha repetido varias veces y nosotros lo vemos patente, porque dentro de nosotros en muchos temas hay ignorancia, y en esto de lo que envuelve, todo lo que envuelve la disciplina como tal, ya sea de los padres a los hijos dentro de un entorno cristiano, la disciplina en la iglesia, debe haber o sea, es la pregunta, ¿debe haber un entendimiento más allá de las doctrinas para poder hacer efectiva una disciplina correcta? No sé si me entiende la Miren, pregunta, mi pero... hermana, sí, sí, te entiendo tu pregunta y es muy pertinente, válida. Vale. De hecho, yo no creo, estoy dando mi opinión, yo no creo que se deba principalmente a falta de conocimiento bíblico, aunque puedo mencionar un aspecto sí importante. Yo creo que es que somos muy flojos, nos pesa, no queremos. Velo en el hogar. ¿Por qué los padres de hoy no disciplinan? Porque es más fácil dejar a los hijos hacer lo que les da la gana, que estar corrigiéndolos, porque la disciplina y la corrección demanda mucho esfuerzo, sacrificio, tiempo. Entonces es más fácil dejarlos y solamente llamar la atención ya por cosas que nosotros entendamos que son ya o muy graves o que ya cuando lo hacemos casi porque ya nos cansaron. Nuestra paciencia se acortó y entonces queremos hacer algo. Yo no pienso que sea porque las iglesias son ignorantes. Yo creo que lo hacemos eh, a conciencia sabiendo que debemos hacerlo, pero no tenemos las agallas, no tenemos la valentía para hacerlo. Yo no creo que es que no lo sepamos. Yo creo que todos sabemos que lo que está mal debe ser corregido y que no podemos esperar que lo torcido nos lleve por un camino correcto. Es imposible, sería absurdo. Pero no queremos vernos envueltos en muchas cosas, tanto los que disciplinan, es muy difícil uno llevar a cabo el proceso de disciplina, aún haciéndolo con el mejor deseo, sin que alguien no vea y te tire lodo. No hay manera. Siempre el que disciplina, velo en los hijos, vuelvo a los hijos. Cuando el padre está haciendo lo que está haciendo, por más bien que lo está haciendo, los hijos no están viendo en la disciplina el amor. Ellos solo ven la disciplina cuando les das un regalo, cuando los llevas al cine, cuando les compras el videojuego que ellos pidieron, cuando los llevas a hacer aquella actividad que ellos te pidieron, deporte que querían hacer y les das permiso, lo que sea. Eso es lo que ellos catalogan como amor. Así que no creo que sea falta de conocimiento, principalmente, aunque podría decirse que sí, lo explico ahora, eh, pero es más que somos desobedientes, no queremos hacer lo que nos corresponde y de hecho pecamos. Tanto el hermano o la hermana o el grupo que está pecando peca como el que no lleva a cabo el ejercicio está pecando. O sea, que la iglesia debe entender que cuando no ejerce la disciplina, la iglesia está actuando en pecado, porque está permitiendo algo que Dios no permitiría. Está aceptando algo que Dios no acepta. Te Sí. escucho, Elías, perdón. Sí, es que sobre eso mismo es el punto que quería llegar, porque si la iglesia no aplica la disciplina del Señor está sobre la iglesia. Y eso Eso es yo creo así. que y eso es lo que no se entiende, lo que no se le toma el peso. Mm. No se le toma, Elías, te voy a decir la razón, porque vivimos un mundo muy individualista, un mundo donde el ser humano solo procura su propio bien, donde no miramos al colectivo, pero los hombres maduros deben mirar el bien de todos. Y la realidad es que una iglesia que permite el pecado no es una iglesia que está viviendo de acuerdo a Dios y es una iglesia que va a ser disciplinada. Entonces se agrava el asunto, se agrava, porque entonces no es el pecado de Elías, no es el pecado de Rufás solo. Ahora se convierte el pecado de la iglesia, que es lo que Pablo les dice a los corintios. O sea, no es solamente, o sea, el asunto ahora es grave. No solamente es grave porque todo el mundo sabe la conducta que lleva este individuo con relación a la mujer que era de su padre,
sino que ahora se sabe que ustedes no han tenido las agallas, que no hay un hombre, que no hay un liderato, que haya tomado cartas en el asunto. O sea, ahora se agrava, porque Pablo dice, ¿cómo es posible que no haya alguien entre ustedes que entienda que esto debe ser corregido? Entonces pasa a ser un pecado colectivo que afecta a la iglesia lo entienda o no, afecta a la iglesia. Porque mira, ponlo en el caso, por ejemplo, de la iglesia católica, con todo este escándalo que ha salido a veces de sacerdotes, bla, bla, bla. A veces escuchamos, bueno, pero ¿por qué es que la iglesia, es como el juicio que se emite es como que, ¿por qué no lo disciplinaron? Porque la gente espera que si alguien ha hecho algo lo discipline. ¿Por qué nadie lo sacó del ministerio sacerdotal? ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué permitieron que continuara en esa diócesis o lo que fuera? Porque aunque no disciplinamos y no hacemos lo que nos corresponde, o si juzgamos al que no disciplina, porque todos acá miramos y decimos, oye, eso es obvio, eso no se podía permitir. Entonces nosotros no podemos dejar eso en el aire, ¿no? Y no porque otros nos vayan a juzgar sobre ese aspecto, sino porque realmente Dios nos va a juzgar y no está bien. Así que parte de proteger la congregación, nosotros tenemos la responsabilidad cuando un grupo peca o alguien peca sobre el colectivo de la iglesia. Te voy a decir más, si esa persona, hombre, mujer o grupo, no aceptan la disciplina, el problema donde debe estar nuestro corazón, más allá, es sobre la iglesia, porque debemos proteger al grupo, debemos proteger ese grupo local. O sea, el amor hacia una persona no puede descuidar al grupo. Y ciertamente en ocasiones sucede. Cuando son ciertas personas conocidas o ciertas personas que tienen, por alguna razón han adquirido. Mira, me pasó en esta iglesia que estaba hablándoles en Puerto Rico. Cuando yo me reúno con los diáconos que tenía esa congregación y les digo que esto no puede ser permitido, uno de los diáconos inmediatamente me dijo, no, yo no creo que él haya hecho lo que se dice que ha hecho. Y mi contestación a ellos fue, como usted lo sabe, no solamente lo creo de él, lo podría creer de usted y de mí, porque la escritura dice cualquiera de nosotros podría caer, así que no sé por qué, cuál es su negación de que alguien pueda caer, para empezar. Y en segundo lugar me dijo, sí, pero es que si lo disciplinamos, era un médico, era un doctor, y su esposa era doctora, ambos eran doctores. Entonces, la entrada de ellos en diezmo era posiblemente la entrada más grande que tenía la congregación. Eran dos profesionales en medicina. Me dice, no vamos a tener cómo pagarle. Mi contestación fue, no hay problema, yo me puedo ir a trabajar secularmente. Si la iglesia hasta ahora me ha sostenido, yo le doy gracias a Dios. Pero si llevar a cabo el proceso de disciplina implica que estas personas se van a molestar y van a dejar de diezmar, entonces no hay problema. Yo prefiero irme a trabajar secularmente en lo que Dios provee la finanza, en lo que es, las cosas se resuelven, a dejar a esta persona eh, teniendo contacto con otros niños que podría poner en riesgo a otros más. Eso no lo podemos permitir. Entonces hay que velar por el cuerpo, no solamente por el que se disciplina, no se nos puede olvidar que no podemos olvidar la iglesia, aunque la iglesia no lo entienda, porque a veces los que practican en la disciplina, que entienden que es necesaria, van a ser juzgados también por la iglesia. Es triste. No entiende ni el que está siendo disciplinado, ni una parte de la congregación entiende por qué lo están disciplinando. Pues sabe que si él o la que está siendo disciplinado o el grupo que está siendo disciplinado no lo entiende, ese no es nuestro problema. Nuestra mente debe estar en hacer lo correcto. Y si una parte de la iglesia tampoco lo entiende, tampoco se debería ser motivo para no llevar a cabo la disciplina, aunque ellos no entiendan que en lo que estamos haciendo los estamos protegiendo también a ellos. No podemos evadir nuestra responsabilidad. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer y esperar, solo esperar que haciendo lo correcto, Dios va a estar con nosotros. Gracias, hermano. Gracias, gracias. La última pregunta, hermano, para terminar es de Brian. Y con eso ya finalizamos. Adelante, Brian. Hola hermano, bendiciones. Hola, Eh, gracias igual. Mi pregunta es que
¿qué pasa Sí, si en una congregación el pastor peca? Que sí. ¿Sería necesario que otro pastor lo discipline o podría una persona que es normal, que se congrega, creyente, disciplinarlo? O no sé si me entendió. Sí, sí, te estoy diciendo muy bien, te has dejado, eres muy claro, o sea, es muy buena pregunta. ¿Quién ejerce o quiénes están capacitados para ejercer la disciplina? En primer lugar, la autoridad proviene de Dios. Esa autoridad reside en el cuerpo local. El pastor no es autoridad, la autoridad es la escritura. El pastor no está por encima de la escritura. Claro, dentro de ese cuerpo local, el pastor o los ancianos son los responsables principales de llevar a cumplimiento la escritura, pero no son los únicos. O sea, la autoridad no es el pastor, la autoridad es Dios. Y Dios ya ha declarado por medio de la palabra cómo Él espera que vivamos, cuál es el proceder. Entonces, en el caso que sea un pastor, lo que la escritura claramente señala es que no admitamos acusaciones contra un anciano si no hay dos o tres testigos. En otras palabras, no porque en el caso del pastor no se pueda llevar a cabo el proceso de disciplina. Lo que la Biblia dice es que debemos ser sumamente cuidadosos en que el proceso de disciplina esté basado realmente en algo que es cierto, porque heriré al pastor y dispersaré las ovejas. Ha sucedido en otras ocasiones en iglesias, ha pasado en iglesias, que lamentablemente alguien ha levantado una calumnia y alguien ha sido disciplinado y bueno, después se descubre que era un proceso de disciplina que aunque posiblemente se quiso hacer con amor, era un proceso de disciplina que no debía ser llevado a cabo porque estaba basado en una falsedad. Así que lo primero es que la persona debe saber, el grupo o la iglesia debe saber, eh, debe haber evidencias para sostener X o Y caso. En el caso de que solo hay un pastor, eh, yo entiendo que Pablo claramente establece en la carta a los Corintios que entonces eh, él no pone necesariamente que tiene que ser, me parece que otro anciano, no lo especifica de esa manera. Podrías releer ¿verdad? El capítulo de base, que es el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Solo su aseveración consiste en decir que, bueno, que debería haber alguien que lleve a cabo ese proceso, o sea, que de amonestación. Déjame ver exactamente cómo es que lo dice. Um, Fíjate, mira lo que dice. Lo ve como un proceso colectivo, como congregación. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alguien podría decir que el versículo 4 es con el otro grupo de pastores o de ancianos, pero así no se nombra. Cuando un pastor está ausente, podríamos traer a otro anciano si está cerca y lo conoce, pero tenemos que ser aún muy prudentes en lo que hacemos y lo que decimos. A ver cómo explico, por dos razones básicas. Una tiene que ver porque lamentablemente, aunque sea la iglesia del Señor, uno tiene que tener cuidado a quién le dice uno lo que le dice. Como en Proverbios se habla del matrimonio y se les dice que cuando hay problemas matrimoniales tengan mucho cuidado a quien le comentan sus situaciones personales, no sea que su agravio venga a ser peor. Entonces, hablaste con un hermano de que tienes una situación con tu esposa para que orara por ti, luego se entera todo el mundo y crea una situación y un escándalo. Por un lado. Y en segundo lugar, porque el proceso de disciplina debe ser evaluado, debe ser llevado por personas que estén presentes y que puedan constatar y realmente ver la disciplina. Porque yo no pienso que el proceso de disciplina debe ser solamente, por ejemplo, en el caso de un pastor, pues sabe que usted no va a predicar, o dependiendo del caso lo vamos a despedir, o presenta una carta de renuncia y bla, bla. Si esa persona solo está siendo disciplinada por un tiempo para luego se esté considerando el que la persona vuelva a su cargo, parte de las cosas que se deben disponer y pedirle y exigirle en el proceso de disciplina es que debe mantenerse asistiendo. ¿Ves? No es saludable un proceso de disciplina donde se separe
la persona que está siendo disciplinada. Ahora bien, ningún caso es fácil. ¿Por qué? Porque pongamos el caso en el que el proceso de disciplina conlleva dos partes y ambas partes son de la propia congregación. Entonces, dependiendo del tipo de situación, eh, no es tan fácil poder abordar el asunto. En ocasiones una de las dos partes lo que hace es que se vaya y abandona la congregación, no se somete a la disciplina y se va. Yo sé que estoy yéndome un poco fuera de tu pregunta, pero no encuentro en 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 5, que tenga el proceso para ir a tu pregunta directamente, que llevarlo a cabo un pastor o un anciano. Aunque no hay un hombre llamado al ministerio, la iglesia debe tener un grupo de hermanos, eh, como él le llama, hombres espirituales, que puedan, como se ve en Gálatas 6, tampoco en Gálatas 6 se habla de que tenga que ser otro pastor, pueden llevar a cabo el proceso de hablar con ese hermano. Es más, el propio pastor debería disciplinarse. Si el pastor, en el caso de una iglesia que sabe que ha cometido, él mismo debería saber qué es lo que le espera, qué es lo que le haría. El mismo grupo podría preguntarle, pastor, en un caso como este, ¿qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que usted haría? Porque saben que muchas veces nosotros sí sabemos lo que se debe hacer cuando lo que estamos juzgando tiene que ver con otras personas, pero nos nublamos cuando es sobre nosotros. Si alguien nos dice, oye, yo te voy a presentar esta situación, dime qué es lo que tú crees que se debería hacer, qué crees, qué es lo que es correcto, qué consideras tú. Oh, y sabemos. Pero entonces cuando se trata de nosotros, pues ahí nos confundimos, no sabemos, no podemos ver, no tenemos claridad. Pero no creo, podría otros pastores diferir conmigo, no creo. No veo base ni en Gálatas 6, ni 1 Corintios capítulo 6, que necesariamente tenga que ser un pastor. Si hubiera otros ancianos, debe ser los ancianos. Pero en el caso de que no hayan esos ancianos, entonces aprovecho, esta es una de las razones por las cuales algunas iglesias deberían redactar algún documento, algunos le llaman una constitución, algún tipo de reglamento para cuando sucedan cosas. Lamentablemente a veces pensamos que esas cosas no se necesitan y no vemos la necesidad de ellas hasta que pasamos por ciertas experiencias y entonces nos percatamos porque otras iglesias en momentos dados han sacado un tiempo para establecer ciertos procedimientos en caso de que suceda algo. ¿Por qué? Porque si ya está entonces todo debidamente organizado, pues nadie va a ver como que hay un grupo, una persona que es la que está tratando de imponer o establecer o llevar el proceso más largo o aminorarlo o no darle el peso que tiene, ¿ves? Porque ya está escrito. Así que esto también debe servir una congregación cuando pasan ciertas cosas para establecer algunos mecanismos en el proceso posterior para que, como les decía, como estas cosas estamos aprendiendo, nos ayuden en caso de que quisiéramos que no suceda, haya otra situación, esa primera experiencia nos ayude a cómo trabajar con la segunda. Pasa con los hijos. A veces los primeros hijos son como no sé, el laboratorio de los padres. Eh, Van aprendiendo, se van percatando de unos errores para no cometerlos con los otros que siguen. A veces, lamentablemente, pues lo siguen cometiendo, pero no creo que necesiten un pastor. Si tienen un pastor cerca sería bueno. ¿Por qué? Para que entonces si otro pastor se puede encargar también de tratar de, ¿verdad?, mantener un compañerismo, de determinar cada cierto tiempo para orar con esa persona, preguntarle cómo va. Porque de nuevo el interés de la iglesia sobre cualquier hermano de la iglesia, sea el pastor o cualquier otra persona, es la restauración. Pero déjeme decirle que dependiendo los pecados o el pecado, hay congregaciones que entienden que la persona no debe fungir más. O sea, hay congregaciones que llegan, dependiendo qué tipo de pecado, podrían llevar en ciertas congregaciones o en ciertas denominaciones a hacer un caso donde esa persona pierde, por así decirlo, el derecho o, eh, no sé, la aprobación o la bendición para poder ejercer el ministerio. Que eso es juzgado por otros y eso realmente existe de esa manera, pero eh, hay esas discrepancias. No hay un manual específico.
Sé que dijimos que era la última pregunta, pero me gustaría abordar también un tema respecto a lo mismo. En un punto nombró cuando hay otros hermanos involucrados, cosas así, como que, por ejemplo, alguien falta hacia el otro hermano. Debiésemos entender en esos casos que la restauración plena, digamos, está sujeta también al perdón de terceros. O si uno ve, por ejemplo, que el arrepentimiento en el hermano es genuino y ya está, entendemos que ya está perdonado por el Señor, eh, es un buen pie para uno decir, ok, él puede en el tiempo volver a ejercer, o queda sujeto, queda atado, digamos, al hermano. ¿Cómo se entendería ahí según su experiencia, como usted lo entiende? ¿Te refieres en el caso de que dos personas en una misma congregación hayan sido disciplinadas o el pecado se haya dado entre dos personas o más personas? Claro, claro, una Ok. situación de ese estilo. Bueno, yo entiendo que cada situación debe ser de manera particular, ¿no? Porque podrían haber dos personas o más personas envueltas en una situación y digamos, vamos a poner cuatro o cinco personas por poner un número y solamente una de ellas mostrar arrepentimiento. Entonces el hecho de que los otros se mantengan en su arrogancia, en su, no sé, en su falta de reconocimiento de su pecado y cómo ha afectado a la iglesia, el testimonio del Señor, no significa que esta otra persona que realmente se puede ver y evidenciar que, que muestra un gran pesar y muestra, tú sabes, obras como Juan el Bautista utilizó dignas de arrepentimiento, esa persona se pongan todos los huevos en la misma canasta y se juzgue a todos por pecadores. No debe ser de esa manera. Se puede restaurar una persona dentro de un grupo mientras los otros se pueden dejar en disciplina, o sea, no hay por qué quitar todos a la vez. Es como un grupo de niños que cometieron X o Y falta y alguien puede ver que hay uno de ellos realmente que desde el principio, cuando se le llamó la atención, no se puso rebelde, entendió, reconoció y puede ser que esa persona le levanten el castigo antes, ¿ves? Mientras los otros le dicen, ¿sabes tú te quedas todavía en la pared ahí o tú te quedas en tu cuarto, todavía no vas a salir. Así que eh, mm, el proceso de restauración es individual, es individual. Lo que pasa es que dependiendo si las situaciones hay que ver qué tipo de pecados son y a veces sí, honestamente, conviene que las personas estén juntas. O sea, hay situaciones donde uno podría decir, ¿sabes qué? La realidad es que va a ser muy difícil dependiendo las ataduras que dos personas permanezcan juntas y tenemos que ser honestos, ¿ves? Porque se estarían viendo, como les hablaba del colegio. O sea, si este maestro va a seguir siendo el maestro, este estudiante, no hay manera de que no se van a tener que relacionar, les guste o no, porque él es su estudiante, la tiene que calificar, en algún momento no la puede obviar en el salón y nunca no mirarla, o si está haciendo preguntas o discutiendo, no decirle, no sé, mira, fulana, ¿y qué tienes que decir? O lo que sea, cómo tú lo ves, porque ella está ahí. Entonces, hay ocasiones en que lo mejor es romper. El grupo, la iglesia debe pedirle que uno de los dos permanezca y que el otro no. Podría llegar ese momento en el que uno tenga que evaluar y decir, ¿sabes qué? Esta situación no la vemos bien si uno de los dos, y en el caso nosotros entendemos que eres tú la que debes tomar, o tú el que debes tomar eh, eh, y pasarte a otra congregación. Y nosotros, hay iglesias que, mira lo que han hecho, es que todo es bien complejo, nada es sencillo, donde un grupo o más de una persona han sido disciplinada y esta otra persona se le pasa a esta congregación dejándole saber al pastor que esa persona ha sido disciplinada para que el pastor lo sepa, no para que ya lo estén juzgando, la estén juzgando, sino para que se persiga el verdadero propósito de la disciplina, que es la restauración. En otras palabras, para que ese otro líder esté pendiente de la vida de esa mujer, de ese varón, pero se separan. Como cuando nosotros entendemos que la realidad es que dos personas que han estado, ponle tú en conflicto, peleando, no es bueno tenerlos en el mismo grupo y los separamos, pues es lo mismo. Yo sé que no es fácil, Díaz, no es porque yo quisiera decirles, o sea, hay cosas que yo les puedo decir, me van a ver muy controlados, la Biblia dice, el romano tal, aquí, pero hay cosas que no.
Es como Primera de Corintios 7, cuando Pablo está atendiendo el caso de las personas que se están separando, que algunos están en una relación con un no creyente. Pablo dice, esto digo yo, ¿ves? Él está tratando de poner su juicio, su entendimiento como un hombre de Dios, no dejando afuera los principios bíblicos ante la situación que tiene a considerar, pero reconociendo que no hay un versículo que él pueda citar específico, siendo cuidadoso. Yo quisiera que siempre podíamos, pues pongan ahí qué hacemos con tal en la Biblia y aparece el versículo, pero no. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano, por el tiempo. De verdad Sí, que hermano. muy edificante el tema. Este tema que, como usted bien dijo, no siempre se trata, no siempre se aborda. Quizás no todos tenemos el mismo ¿No? entendimiento de lo que significa la disciplina, Claro. la restauración, etcétera. Entonces, bien bueno. Pero debe ser llevado a cabo, aunque no entendamos. Y le voy a decir algo. Yo tengo que arrepentirme en muchas ocasiones de no haber ejercido la disciplina. Mm, O sea, no se crean que están hablando conmigo y que yo siempre he sido bien disciplinado y he hecho lo correcto. A mí me ha faltado el valor de hacer lo correcto. Y lo reconozco, lo puedo reconocer frente a ustedes. Y eso es pecado. Porque si yo sé que algo está mal y yo no lo corrijo, yo me hago cómplice. Yo participo de alguna manera en ese pecado. Y a veces ha sido, como le digo, simple y sencillamente, pues no sabe uno necesariamente qué hacer en un momento determinado, no tiene tal vez todo el conocimiento, pero tampoco quiere buscarlo y involucrarse, ¿ves? Este, y hoy, en el proceso que vamos madurando y a mi edad, reconozco que está mal y hoy trato de todo lo que encuentro encararlo. Nada que yo he dejado sin hacer, sin trabajar, me ha beneficiado. La bola de nieve que dejamos seguir creciendo, les soy honesto y se lo puedo decir personalmente, a mí me ha aplastado. Y aunque después me aplaste y yo me pueda quejar, tengo que reconocer que tuve tiempo para pararla, pero no hice lo propio. Entonces no le echo la culpa a nadie. La culpa es mía. mm, El hermano, la hermana, la iglesia, el grupo tiene su pecado y darán cuenta, pero yo asumo mi responsabilidad. Así que cuando ustedes tengan algo que hacer, aunque sean más jóvenes que yo, háganlo, porque están haciendo lo propio. Y si es que tuvieran que hacerlo, siéntanse dignos de hacerlo y de que están haciendo lo correcto. Lamentablemente nuestras iglesias no disciplinan. La indisciplina es la norma. mm, Es mm. triste, es triste. Y se ve afectada la congregación completa. Y Dios nos va a llamar a cuenta. Y nos debe preocupar más como Elí, lo que Dios, su relación con Dios, que su relación con sus hijos. Mm. Sí, igual ahí yo creo que lo que congregacionalmente se piensa es que yo no soy responsable de disciplinar a mi hermano, que como no soy pastor o que como... Y uno pone peros para no hacer de repente. Claro, claro. Entonces ahí es donde uno igual se resta o dice no estoy capacitado, quién soy yo. Y ahí es donde también yo entiendo lo que ya se ha dicho, que se entra en un pecado ya congregacional donde el Señor nos va a tener Claro. que disciplinar a todos por lo mismo, por no ejercer su voluntad tan clara que está en la Escritura. Así que le agradecemos. O puedes tener un pastor como yo y el hecho de tener un pastor no indica que va a haber disciplina, Mm, porque yo he estado y no he disciplinado. O sea, el hecho de que una iglesia tenga un pastor no significa que se va a llevar a cabo el proceso de la disciplina. mm, No es garantía, mm, pero la disciplina tiene que ser llevada a cabo. Porque de mm. nuevo, no se trata de si el pastor lo quiere hacer o no. La autoridad es la escritura, es Dios. Lo que Dios dice, punto, se tiene que hacer. Y si el pastor no sabe cómo hacerlo o teme hacerlo, hermano, los hermanos deberían decir, hermano, nosotros estamos con usted, pero esto no se puede permitir.
Y en el caso de que un pastor sepa algo y no quiera disciplinar, yo creo que hay personas que en una reunión pueden pedir para presentar. Trajimos este asunto al pastor, el pastor le ha dado largas al asunto, lo ha procrastinado, lo ha dejado para algo, esto va a afectar a nuestra congregación. Y yo entiendo que debemos hacerlo. Y se puede pasar por encima al pastor, porque yo soy un hermano con ustedes. Yo agradezco su respeto, aunque yo no soy su pastor directamente, pero yo soy uno con ustedes. Yo no, o sea, nosotros los pastores no tenemos, no estamos por encima de nadie. Yo no puedo mirar a nadie por debajo de mi sombra. Yo solamente tengo una responsabilidad porque por la gracia de Dios llevo, pero yo no soy mejor que los demás. Estoy por encima de los demás. Solo se espera que de mí, pues claro, si eres el pastor, debes ser un hombre maduro. Pues espera esa madurez, pero esa madurez no es solo del pastor, es de todo. Puede haber personas maduras en la congregación que no son pastores, porque la madurez espiritual no tiene que ver con el llamado al ministerio, perdónenme. Quiero que lo sepan, porque mire lo que estoy diciendo, puede haber una persona madura en una congregación sin llamado, porque no es el llamado el que te hace una persona madura. Bueno, agradezco la oportunidad, como siempre, es una bendición, y gracias por este tema, porque voy a ser honesto, a mí me ha servido para recordarme lo que yo tengo que hacer. Así que no lo estoy hablando con ustedes, no se crean como que es el que lanza para allá y les dice. Yo realmente estoy hablando y evaluándome, pensando, confesando mis faltas, que Dios me ayude también a yo hacer lo propio, porque a Mm, veces soy muy blandito. Hermano, muchas gracias de verdad.